Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio virtual que hoy nos convoca y que gracias precisamente a que es un espacio virtual nos permite contar con invitados que no se encuentran físicamente en Bolivia y que de otra manera hubiera sido imposible contar con ellos. Como sabéis, el día de hoy vamos a presentar el libro Quevedo, su huella en la poesía del siglo XX, desde Rubén Darío a José Emilio Pacheco. Un libro que en realidad es la tesis doctoral de Alejandra Echazú, la tesis doctoral que presentó en 2012 en la Universidad de Maryland y que ha editado la editorial Deslinde desde Madrid. Como os decía, pues hoy nos acompaña Alejandra Echazú, quien es doctora en literatura y directora del Departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica de Bolivia, pero además hoy es la autora y la persona, digamos, más importante, aunque no me gusta tanto esa palabra, porque Hernán y el mundo también es muy importante que estén hoy con nosotros. Edmundo Paz Soldán, a quien seguramente todos conocéis, escritor reconocidísimo de Bolivia, que nos acompaña desde Itaca. Muchas gracias, Edmundo. Y Hernán Sánchez, quien fue el profesor y tutor de la tesis de Alejandra, que nos acompaña desde Maryland y a quien también agradecemos muchísimo su presencia. Yo voy a darle seguido la palabra a Alejandra para que nos dé las palabras iniciales y a partir de ahí vamos a establecer un diálogo tanto con Edmundo y Hernán. Muchísimas gracias a los tres y bueno, Alejandra, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias por su valiosa y apreciada presencia. Te agradezco, Juan. Agradezco a Juan Sánchez, director del Centro Cultural de España, que nos acoge hoy y abre este espacio para poder conversar sobre mi libro Quevedo, su huella en la poesía del siglo XX, de Rubén Darío a José Emilio Pacheco. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a Fredo Arias de la Canal, director del Frente de Afirmación Hispanista de México, quien es el padrino generoso de mi libro. Gracias a él conocí a Francis Sánchez y a Ileana Álvarez, los editores de Edición Deslinde, dos personas inmensas en su profesionalidad y en su dimensión humana. Difícil tarea definir a Quevedo. Nacido en 1580 y muerto a los 65 años en 1645. Difícil porque es un excelso escritor que extiende sus enormes alas sobre un corpus literario no siempre sistemático, pero abundante, con cerca de 870 poesías en casi todas sus variantes y clasificadas en amorosas, satíricas, morales, etc. Quevedo es además autor de la novela picaresca La vida del Buscón. Escribió teatro, tratados políticos, filosóficos, morales y éticos. Tradujo Epícteto, editó las obras de Fray Luis de León, sin mencionar más porque de verdad es una producción amplísima y variada. Quevedo fue valorado como satírico, sí, pero ante todo como pensador humanista, un neoestoico cristiano y original conceptista. Sus invenciones verbales responden a su inteligencia, su perspectiva ideológica y sus expresiones novedosas remozaron la herencia de la poesía petrarquista y la tradición del cancionero. Su obra poética fue intensamente glosada por los poetas del siglo XX. Pero hay algo más, sus sufrimientos emocionales, espirituales y de salud, sus defectos físicos, su miopía, su orfandad en la niñez, sus pleitos dentro y fuera de la corte, los exilios impuestos por el rey, las intrigas, los profundos desamores, calan también en los escritores posteriores. ¿Por qué? Por su autenticidad, por la sinceridad de su dolor y de su angustia palpables en su obra. Deseo destacar tres elementos en relación a su producción literaria. Primero, parecerá una perogrullada decirlo, pero hay que subrayar que Quevedo es un hombre de lecturas, de letras, de oficio. Su vocación, su deseo de dominar todas las formas, de imitar otros estilos, incluso los de Góngora, lo convierten en un portento de la palabra escrita y suponen un magnífico lector, algo que apela profundamente a poetas como Borges o Paz.
En su intelectualidad, esto llega también a Rubén Darío en el siglo XIX, que consideraba que la poesía era un oficio arduo de sobrellevar. Dice Darío, la poesía es la camisa férrea de mil puntas cruentas que llevo sobre el alma. Y reconoce en Quevedo la genialidad, pero también sus sacrificios del oficio. Compararemos estos dos fragmentos, primero el de Quevedo, dedicado a los libros, la imprenta, la lectura, y luego un fragmento de la Oda de Neruda a la tipografía. No están completos. De Quevedo. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Más adelante sigue, las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Josep, docta la imprenta. Y aquí los fragmentos de la Oda de Neruda. Pero tipografía, déjame celebrarte en la pureza de tus puros perfiles, en la redoma de la letra O, en el fresco florero de la Y, en la Q de Quevedo. ¿Cómo puede pasar mi poesía frente a esa letra sin sentir el antiguo escalofrío del sabio moribundo? Segundo elemento. Algunos estudiosos buscan una unidad en la obra quevediana, otros la aceptan como multifacética, y hay quienes la estudian como un poeta bifronte. Octavio Paz se refiere a su escritura como, voy a citar, retruécanos, enormidades, vueltas y revueltas de un genio simultáneamente impaciente y laborioso. Américo Castro dice que el único y grande inconfesable amor de Quevedo ha sido su estilo. Borges dice de él la famosa frase, es menos un hombre que una dilatada y compleja literatura. En estas expresiones nos es claro que un acercamiento a su obra es tan complejo como su escritura misma o como intentar comprender la naturaleza humana. Por eso, los estudios quevedianos en general se centran en retazos de su obra en géneros o en temas. Tercero, si el barroco es considerado una modernidad propiamente hispánica, como dice John Beverly, Quevedo demuestra una vibración angustiada, similar al existencialismo y nihilismo del hombre del siglo XX. En Quevedo hay una ubicua modernidad que atraviesa toda su obra y que se plasma en varios elementos, como la pasión del alma, la contención de los sentimientos, la intimidad, la pugna consigo mismo, el tratamiento del tiempo, la vida y la muerte, la vitalidad ante el sufrimiento y el escarmiento ante la vida. La idea de que el hombre va muriéndose mientras vive se encuentra en la Biblia, pero es con Séneca donde se gesta el verdadero sentido que luego aparecerá en Quevedo. En El sueño de la muerte escribe Quevedo, cito, y lo que llamáis morir es acabar de morir, y lo que llamáis nacer es empezar a morir, y lo que llamáis vivir es morir viviendo. En el poema del escarmiento, Quevedo sugiere adueñarse de la propia muerte, con sus dos últimos versos que son verdadera piedra sepulcral de la esperanza. Vive para ti solo si pudieres, pues solo para ti si mueres, mueres. Según Hernán Sánchez M. de Pinillos, no hay identificación comunitaria con Dios, sino reforzamiento de la propia individualidad ante la experiencia de la muerte, niveladora por excelencia. Por ejemplo, en estos versos. Desierto estoy de mí, que me ha dejado mi alma propia en lágrimas deshecho. O en los versos, yo dejo el alma atrás, llevo delante desierto y solo el cuerpo peregrino. Sin embargo, la intimidad y la angustia llegan con especial fuerza a los escritores del siglo XX. Veamos cuando Quevedo escribe, son solo dos estrofas que voy a leer. En los claustros del alma la herida yace callada, mas consume hambrienta la vida, que en mis venas alimenta, llama las médulas extendida. A los suspiros di la voz del canto, la confusión inunda el alma mía, mi corazón es reino del espanto. Damaso Alonso escribe, ¿no es una angustia de hombre moderno, este perseguido por su pensamiento entre las cuatro paredes de su habitación?
¿No es un hermano, un prójimo de nuestro desazonado vivir? Octavio Paz dice, Quevedo nos muestra la visión de la caída de la conciencia en sí misma, una caída que revela nuestra fractura interior, nuestra escisión. En esta desolada conciencia de la separación reside la extraordinaria modernidad de Quevedo. Quevedo ignora voluntariamente a Galileo y a Copérnico. No hay fragmentación del universo, sino del alma. Si bien su mundo es premoderno, no lo es su angustia, la conciencia de su escisión interior. Seguimos. Afirma Borges, Quevedo fue un sentidor del mundo, fue una realidad más. Yo quiero equipararlo a España, que no ha desparramado por la tierra caminos nuevos, pero cuyo latido de vivir es tan fuerte que sobresale del rumor numeroso de las otras naciones. En Viaje al corazón de Quevedo, Neruda escribe, pero cuando a través de mi viaje, recién iluminado por la oscura fosforescencia del océano, llegué a Quevedo, desembarqué en Quevedo, fui recorriendo estas costas substanciales de España hasta conocer su abstracción y su páramo, su racimo y su altura, y escoger lo determinativo que me esperaba. Vi a través de su espectro, el de Quevedo, la grave osamenta, la muerte física tan arraigada en España. Ese gran contemplador de osarios me mostraba lo sepulcral, abriéndose paso entre la materia muerta, con un desprecio imperecedero por lo falso hasta en la muerte. Estas líneas nos recuerdan el impacto que tuvo Quevedo en la generación del 27, la Guerra Civil Española, cuando en homenaje a Góngora y a Goya, Quevedo va adquiriendo mayor relevancia que los mismos homenajeados. Recordemos que la muerte en España se siente como presencia. Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo, hiere su perfil como el filo de una navaja barbera, escribe García Lorca. La muerte es una preocupación humana que la poesía intenta resolver. Por ejemplo, en La Vanguardia, la muerte del cuerpo mismo adquiere una vitalidad. Y es entonces que los poetas de la generación del 27 reinterpretan a Quevedo y se apropian de su poética de sinceridad. Para César Vallejo, quien es el que más recoge este término, la sinceridad se había transformado, distanciándose de la formulación romántica que todavía busca en la motivación simbólica una armonía entre el mundo y la trascendencia. La urgencia de la sinceridad para el peruano determina la plenitud y lo absoluto en la obra poética. La ciencia, junto con otros elementos, produce la desaparición de la armonía que antes se hallaba en la contemplación del mundo físico y terrenal, y la naturaleza deja de ser reflejo de la sintonía divina, lo que produce en los poetas una fascinación por la materialidad y el organicismo. Vallejo escribe, confianza en el anteojo, no en el ojo, en la escalera, nunca en el peldaño, en el ala, no en el ave. Luego, el manejo del tiempo que Quevedo desarrollaba magistralmente con poliptotón, el uso de los verbos en diversos tiempos, por ejemplo, soy un fue, un será y un ser cansado, se convierte en un juego de transcurso y detenimiento, un movimiento estancado. Vallejo dice nómina de huesos, y yo te digo, cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre ya no está solo, únicamente está solo de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Como vemos, el diálogo entre los poetas con Quevedo está transido también por las preocupaciones propias de cada etapa y de cada siglo. Así, y con esto deseo terminar, el sufrimiento constituye para Vallejo asumir la humanidad y por lo tanto debe ser concebido como un elemento vital. Quevedo busca superar la muerte a través del amor, con el extraordinario poema Amor constante más allá de la muerte. Voy a leer los últimos versos. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que un mar a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente hervido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Vallejo, con la ilustración, el romanticismo y la vanguardia a cuestas, da un paso más y contrasta el polvo enamorado
con el cadáver lleno de mundo, lleno de gente, pleno de amor humano, es decir, el afecto como una consigna que vence la muerte. Bueno, muchas gracias. He terminado mi pequeña introducción y yo quiero ahora ceder la palabra a Edmundo Pasoldán, profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell, columnista en medios como La Tercera en Chile, El Deber Bolivia, The Washington Post en español en Estados Unidos. Él es director de la Facultad de Estudios Románicos de la Universidad de Cornell, autor de 12 novelas, 5 libros de cuentos, además de libros de ensayo. Sus obras han sido traducidas a 12 idiomas y ha recibido numerosos premios. Para mí, sobre todo, es, sin embargo, un amigo muy, muy querido, respetado y que siempre está en mi corazón. Adelante, Edmundo. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Alejandra. Para mí es un placer y un honor estarte acompañando aquí como alguien no experto en Quevedo, pero alguien que siempre lo ha leído con mucho placer y admiración y alguien que tiene, ya lo van a ver, una relación especial con este autor que tú trabajas de manera tan apasionante, tan erudita. Muchísimas gracias también al Centro Cultural de España por la invitación, el Centro Cultural de España en La Paz. Bueno, una de las cosas por las cuales me gustó leer tu libro y estar aquí fue porque me retrotrajo a mis días haciendo el doctorado en Berkeley, que fue esa época a principios de los 90, donde leí con más cuidado a Quevedo. Mencionas tú a Ignacio Navarrete en tu tesis, él fue mi profesor en Berkeley y con él tuve esa clase, una clase que nos marcó mucho sobre el Siglo de Oro. Me acuerdo que entre mis compañeros de curso de esa promoción, de esa generación, era como que, como si uno no pudiera, a uno no pudiera gustarles los dos. Bueno, jugábamos entre nosotros diciéndonos si uno era gongorista, gongoriano, o si era quevediano, ¿no? Yo pertenecía al bando de Quevedo desde el principio, ¿no? De hecho, esos días escribí una novela corta que no publiqué porque era muy, muy mala, pero el título de esta novela corta tampoco era muy original, obviamente, lo que tenía, pero era Polvo enamorado, era un homenaje a Quevedo y a esa clase que había tomado con el profesor Navarrete. Pero no solamente eso, sino que después, cuando estaba, me puse a escribir otra novela con mucha nostalgia por Cochabamba. Yo pensaba en esos días en los que iba a colegio, cuando estaba en colegio en Cochabamba, e iba desde mi casa al colegio Don Bosco y pasaba por el río Rocha, que en ese entonces era un río en el que había agua. Entonces, cuando comencé a escribir esta novela y que quería escribir una especie de un trasunto de Cochabamba, una versión personal de Cochabamba, yo decía, ¿cómo podría llamarle a esta ciudad en la que el narrador piensa tanto, esta ciudad con tanta nostalgia? Con la que tenía tanta nostalgia y con el que el narrador estaba tan conectado. Y ahí fue que se me ocurrió un título, obviamente ya van a ver por qué, un título que era un título quevediano, ¿no? Porque veía cómo pasaba el agua en ese entonces, el narrador de ese río Rocha que hoy no tiene agua. Y un día se me ocurrió, claro, dije, este es un río fugitivo, dije. Y ahí apareció el título de esta ciudad o de esta novela, Río Fugitivo, y de esta ciudad que me acompañó durante varias novelas, que era este alter ego de Cochabamba. Digo, ¿y de dónde, claro, de dónde sale Río Fugitivo? ¿Cuán original fui yo para decir Río Fugitivo? Bueno, le voy a leer uno de mis poemas favoritos de Quevedo, que es A Roma sepultada en sus ruinas. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas, y tumba de sí propio el Aventino. Y yace donde reinaba el Palatino, y limadas del tiempo las medallas, más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tibre quedó, cuya corriente, si ciudad la regó ya, sepultura, la llora con funesto son doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura.
Solo lo fugitivo permanece y dura, dice este poema de Quevedo. Solo el Tibre, sobre el río Tíber quedó, dice, cuya corriente, si ciudad la regó ya, sepultura la llora con funesto son doliente. Pero básicamente yo me robé la imagen de Quevedo, es una imagen de Quevedo, ¿no? El río que queda de este gran imperio que se ha ido, Roma que ya no la podemos encontrar y solamente queda el río. Y ahí pensé, claro, ese es lo solo, lo fugitivo permanece y dura. Y pensé que el río fugitivo podría ser mi homenaje secreto, mi homenaje privado, o quizás no tan privado, a Quevedo, pues que es un concepto que además resumía muy bien lo que para ese entonces para mí era Quevedo, el conceptista, ¿no? Que aunque la tesis de Alejandra muestra también que es en esta discusión entre el culterano Góngora o el conceptista Quevedo, ¿no? Que ambas cosas, uno no podía hacer una cosa sin la otra. Y bueno, la verdad que para mí ha sido un placer leer este libro. Es un libro que es un libro erudito, es un libro sabio, es un libro inteligente. Me impresiona la cantidad de referencias que maneja Alejandra con tanta soltura desde el principio y además cómo va situándonos a los lectores, a los que no somos especialistas en el campo, desde un deslindar, desbrozar, por ejemplo, cómo se podría entender el concepto del barroco y una vez que entendemos muy bien cómo funciona el barroco, ver cómo esa poesía de Quevedo, como la vida de Quevedo, como la obra de Quevedo funciona dentro del barroco y luego cómo es recogida esta obra o cómo es trabajada por diferentes autores desde Darío hasta nuestros días, ¿no? De todo lo que, de lo que trabaja Alejandra, las cosas que más me han impresionado, bueno, es el capítulo de Darío, ¿no? Porque como bien lo dijo en su presentación Alejandra, hay un Quevedo para cada época, ¿no? Y quién era el Quevedo de los modernistas, quién era el Quevedo de Rubén Darío, ¿no? Era este Quevedo que tenía esta cuestión metatextual, ¿no? Preocupado también por su lugar en la corte Quevedo, como también Darío, preocupado también por la figura del poeta en esa sociedad que despuntaba a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. El Quevedo desgarrado, ¿no? Entre aquello, entre la cuestión sensorial y la cuestión moral, ¿no? Ese mundo desgarrado de Quevedo que también aparece en las poesías, en la poesía de Darío, ¿no? Eso me parece que está muy bien reflejado y creo que es como que es un capítulo muy redondo. También me ha gustado el Quevedo vanguardista, ¿no? El Quevedo de Vallejo, por ejemplo, ¿no? Que como tú bien muestras, Alejandra, al comienzo parecería que no hay mucha conexión entre un poeta que estuvo muy conectado a la corte, un poeta que tuvo esta vida cortesana en este momento que nace 8 años antes o sea, buena parte de su vida la va a vivir con la decadencia en el siglo XVII del Imperio Español, en la Guerra de los 30 años, en la primera mitad del siglo XVII, todo eso que va a influir en la obra de Quevedo, y un Vallejo que estaba muy alejado de este mundo cortesano, por decirlo de alguna forma, pero que encuentra conexiones con Quevedo, como lo muestras tú de manera tan elocuente, ¿no? Sobre todo como que en los temas principales, por un lado, por ejemplo, el exilio, ¿no? El tema del exilio o el lenguaje como exilio, la palabra misma como exilio, y también el otro tema que creo que es fundamental en la vanguardia, la cuestión o en Vallejo más específicamente, que está en Quevedo, que es esto, lo que tú llamas este amor desgarrado por aquello que se ha perdido, ¿no? Esa cosa que se ha perdido y que puede ser el imperio en el caso de Quevedo, como en el poema de Río Fugitivo, aquello, pero también pueden ser otras cosas, como en el caso de Vallejo, por esa nostalgia por el pueblo que se ha dejado atrás en su vida en el camino a Bizancio, en la formulación de Quevedo, ¿no? En el camino hacia la modernidad, lo que se ha perdido de dejar atrás ese pueblo de provincia. Podría seguir, creo que ¿no? Como la forma en que tú lo llevas hasta José Emilio Pacheco y podría yo seguir hablando de todo esto, pero creo que para comenzar luego me gustaría hacerte un par de preguntas y quizás para puntualizar algunas otras cosas.
pero solamente quería, para terminar, quería como felicitarte por este gran libro y ojalá que pueda pronto estar circulando por Bolivia. Creo que es una gran contribución a los estudios quevedianos. Para la literatura hispanoamericana creo que es fundamental tu lectura de cómo aparece Quevedo en la poesía desde Darío hasta nuestros días. Muchísimas gracias, Alejandra, y felicidades. Muchísimas gracias a ti, Edmundo, muy conmovida por tus palabras. Y bueno, voy a ceder ahora la palabra a mi tutor, a mi profesor, a quien con mucha pena no le pude agradecer en el libro como hubiera querido y que aprovecho públicamente para hacerlo ahora. Hernán Sánchez Martínez de Pinillos es profesor titular en la Universidad de Maryland, es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia, ha publicado numerosos ensayos y artículos sobre literatura española e hispanoamericana, es autor de muchos libros, ediciones, estudios y comentarios, por ejemplo, de un manuscrito del siglo XV, Castigos y doctrinas que daba un sabio a sus hijas. Tiene una antología de la obra lírica de José Emilio Pacheco, en resumidas cuentas. Me cuesta un poco leer algunos de los títulos, pero tiene muchos y en el presente aguarda la publicación Quevedo en el origen y el fin de la modernidad, que está en prensa por Iberoamericana Verbuet. Hernán, muchísimas gracias. Es un honor para mí que me acompañes hoy. Muchas gracias, Alejandra. El honor es mío, es un placer, una alegría poder estar aquí presente para hablar de tu libro. Y bueno, el caso es que nos habla, ¿no? Este ensayo, esta investigación, de cómo de Rubén Darío a José Emilio Pacheco, los grandes poetas del mundo hispánico están informados, constituidos de forma medular por el verso de Quevedo, ¿no? Por su palabra reveladora, potente y oscura. Este influjo, nos dice la autora, ha sido constante y soterrado. En Quevedo, merced a la hondura y complejidad de su legado, los poetas posteriores hallaron siempre lo que buscaban, ya fuera el escritor político, el moralista, el de la decadencia, el conceptista. La huella de Quevedo ha vivificado la mejor poesía española e hispanoamericana desde el modernismo a nuestros días. Esta es la tesis y el punto de partida de este estudio monográfico de Alejandra Echazú, Quevedo, su huella en la poesía del siglo XX, desde Rubén Darío a José Emilio Pacheco. A fin de probarlo, la investigadora se embarca en una lectura relacional entre la cosmovisión barroca y la moderna y posmoderna, un diálogo entre mundos interiores y tiempos históricos que dota a su libro de una estructura y un discurrir al mismo tiempo coherente y dramático. Sin caer en fáciles y tentadores anacronismos, la individualidad barroca dista mucho de la moderna, nos advierte, la investigadora recorre un camino constante de ida al barroco y de retorno al siglo XX, vueltas de tuerca, variaciones imaginativas y conceptuales en las que los poetas contemporáneos incorporan y hacen suyo al precursor y del que emerge una comunidad quevediana de afinidades selectivas, filosóficas, imaginativas y conceptuales. A medida que se suceden poéticas y versos, el diálogo a través de los siglos revela asimismo el drama de la conciencia moderna. Alejandra Echazú nos muestra cómo el lenguaje figurado barroco y el pensamiento poético agustiniano y neoestoico, paradójicamente agónico de Quevedo, va siendo despojado de su vocación de trascendencia por el nihilismo de sus herederos y deudores modernistas, vanguardistas y existencialistas. Escribe Alejandra Echazú: los poetas españoles e hispanoamericanos, desde Darío hasta Neruda, trabajan el estigma de un horizonte despojado de trascendencia divina y anegado de pulsión de muerte. El concepto de muerte es resignificado al invertir la simbología crística y otorgarle un sentido nuevo a la permanencia en la tierra. De igual manera, la condición humana de la culpa y el escarmiento quevediano se invierten en los poetas del siglo pasado para fraguar una actitud vital que asume sus herencias, pero que las trabaja, las contorsiona, las adecua, las adapta a un confín de humanidad, de un presente y una conciencia de lo terrenal. El libro se abre con una introducción titulada Acuso mi vida, que explora la relación
en la obra de Quevedo entre intimidad, ingenio y conocimiento de sí mismo. El capítulo primero, Herencias del Barroco, parte de una reflexión sobre el barroco como marco histórico y estético que determina una visión del mundo, mientras ahonda en lo que la autora considera los ejes primordiales de lo que califica como la poética de la paradoja y la incertidumbre quevediana. El capítulo segundo, titulado En el umbral del siglo XX, Rubén Darío en su Torre de Marfil, explora la recuperación modernista del barroco y la huella reconocida, explícita, del gran escritor nicaragüense con Quevedo. Como Quevedo, Darío oscila entre el sentimiento erótico profano y el deseo sagrado de comunión con Dios y la imposibilidad de resolver estas pulsiones. El capítulo tercero ahonda en las poéticas de la muerte de los grandes líricos del primer tercio del siglo XX, mostrando con fino criterio la genealogía quevediana de sus apropiaciones barrocas, románticas y modernistas. El capítulo cuarto comienza con un interrogante que tiene algo de provocación. ¿Qué puede acercar a un Quevedo cortesano, tradicional, apegado a unas costumbres conservadoras, a un hombre al que si se hubieran conocido quizá hubiese despreciado? Mestizo, pobre, inmigrante, Vallejo parece ser todo lo opuesto al español. Chazú encuentra la respuesta a este interrogante en el diálogo tensado entre el peruano y el español, a quienes no solo aproximan experiencias vitales, escribe, sino el deseo de trascender una compartida realidad esencial, la del sufrimiento humano. A continuación, antropología y cosmovisión se contrastan en las imágenes inversas del aislamiento misántropo de Quevedo y la solidaridad inmanente de Vallejo, que hace posible, cito, la redención humana a través de la fraternidad. Así, al hombre deshabitado de Quevedo opone Vallejo la imagen de un cadáver lleno de mundo. A la conciencia metafísica quevediana, ensimismada ante su propia muerte, responde la conciencia del otro de Vallejo, una conciencia arraigada en el prójimo como cuerpo doliente. En el capítulo quinto se desglosa el descubrimiento y deslumbramiento de España y Quevedo en la obra de Neruda, unas deudas claramente reconocidas y asumidas ya en el ensayo del chileno titulado Viaje al corazón de Quevedo. Asimismo, estudia la poesía, la acogida de Borges y Paz de manera contrastante. Neruda y Borges encuentran en Quevedo una veta poética de diversa naturaleza, escribe. Para el chileno, el poeta español representa la autenticidad ante la muerte y el sufrimiento. Neruda, por el contrario, retoma a Quevedo desde lo poético, pero también desde lo político y social, en el impacto de la retórica quevediana de denuncia y la expresión condensada de una indignación profética. En cuanto a Borges, su acercamiento a Quevedo es mucho más intelectual y racional. En Quevedo halló el porteño los elementos que replican su amor por la lengua, por lo racional de la construcción poética y por el conceptismo más complejo. Frente al vitalismo nerudiano, nos explica la autora, Borges, cito, se apasiona con la lógica conceptista, la biblioteca, el libro, el dominio verbal y las metáforas fulgurantes. El estudio se detiene a continuación en la poesía de meditación de Octavio Paz, seducido por las, escribe Alejandra Chazú, por las imágenes quevedianas del fatal transcurrir de las horas. Pero la autora matiza a continuación que en el caso de Octavio Paz se produce, cito, una muy clara apropiación que desfigura en cierto modo el legado de Quevedo o lo adapta para convertirlo en especular de su propia escritura, a fin de dialogar con él en una plataforma común que los iguala a ambos, ¿no? Fin de cita. En un libro que glosa uno de los poemas más hermosos de Quevedo, A de la vida, nadie me responde, titulado Reflejos, réplicas, diálogos con Francisco de Quevedo, Paz, escribe Alejandra, trae a Quevedo a su espacio, a fin de que responda a sus propias demandas
y no al revés. El homenaje de paz al poeta español y no al prosista que lo aburre es una entronización de Quevedo tan solo cuando se producen coincidencias, fin de cita. Y cuando estas coincidencias, cita, han sido absorbidas, canibalizadas o superadas o trascendidas las ideas del precursor, fin de cita. La investigación desemboca en una interrogante, en el umbral del siglo XX. Ubi sunt? ¿A dónde fue el tiempo pasado? ¿A dónde las horas felices? ¿Qué se hizo de todo lo que habita nuestra memoria? La pregunta antigua y asumida, recogida por Jorge Manrique y Quevedo, se presenta, se postula como cifra de la poesía última de nostalgia metafísica de José Emilio Pacheco. Y así concluye esta travesía de comentarios e iluminaciones críticas por las cimas líricas del siglo XX. Hemos descubierto numerosas e insospechadas afinidades electivas en la escritura contemporánea, cuya matriz se halla en la poesía de Quevedo. En una lectura minuciosa y profunda, Alejandra Echazú nos ha revelado los vasos comunicantes de los grandes líricos contemporáneos con Quevedo, manifestados en temas y motivos, imágenes y conceptos comunes: el cerco, el muro, los relojes, las horas, los ríos, las ruinas, los monumentos, los túmulos, las cenizas. Merced a la sensibilidad y profundidad hermenéutica de su autora, Quevedo, su huella en la poesía del siglo XX, nos enseña y demuestra cómo el verbo quevediano no quedó congelado en el tiempo de muerte cantado en lejanos versos barrocos. Al contrario, Quevedo es presencia viva y constante más allá de la muerte en la gran poesía americana y española, de Darío a José Emilio Pacheco. Muchas gracias, Hernán. Muchísimas gracias por esa lectura tan minuciosa y además por la compañía que me diste cuando escribía la tesis. Yo les propongo a los tres que hagamos un diálogo, que pensemos, las preguntas no sean solamente para mí, sino que los tres tejamos este momento con posibles cuestionamientos en torno a la obra de Quevedo o de los otros poetas citados. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos contigo, Edmundo? Sí, Alejandro, yo lo que estaba pensando, que quizás no hemos tocado todavía un poco, es ¿qué pasa con digamos, la influencia de Quevedo en la poesía más reciente? Bueno, desde Pacheco a nuestros días. Hay poetas quevedianos hoy, los va a ver en el futuro. Bueno, según tu lectura debería haberlos, pero ¿se puede hablar de alguna presencia concreta de la influencia de Quevedo en Pacheco hasta Pacheco o post-Pacheco? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que los temas de Quevedo son universales, como lo hemos mencionado los tres, y por lo tanto son temas que siempre van a ser trabajados. Y esa maestría de Quevedo de poder transmitirlos de una manera tan íntima hace que yo creo van a seguir siendo una presencia para quienes verdaderamente aman la literatura, para quienes quieren encontrar vetas. Sabemos que un buen escritor es un buen lector, y así lo mencioné cuando comencé mi pequeña introducción. Es muy difícil que haya un buen escritor que no haya leído. Entonces, para alguien que quiera continuar con estos temas tan universales, yo creo que tendrá que llegar a Quevedo por cualquier vía, ¿no? Ahora, es importante también mencionar, y no sé si ustedes están de acuerdo, que tanto Quevedo como los poetas que yo he escogido han vivido circunstancias muy dramáticas, muy terribles, ¿no? Tú bien mencionabas, Edmundo, es España. Hernán, ¿te acuerdas del soneto al túmulo de Felipe II en Sevilla? Esos soldados
rondaban por toda Europa ya sin trabajo, esos soldados medio picarescos, por la cantidad de guerras que había habido, este declive del Imperio Español, todas estas intrigas de las cortes. Y luego, obviamente, en el siglo XX, no solo la Gran Guerra, sino también la Guerra Civil Española, todo lo que se va formando en ese momento en cuanto a guerras y en cuanto a desentendimientos, ¿no? Considero que eso permitió un diálogo realmente muy efectivo en el sentir tanto de Quevedo con estos, de los poetas con Quevedo, ¿no? De estos poetas. En el caso particular de Vallejo, creo que hay una sintonía casi de vida, ¿no? Porque si bien venían de diferentes lugares y de diferentes situaciones, sus dolores, sus sufrimientos los hermanaba profundamente. Entonces, en ese sentido, no sé cómo en la actualidad, que somos una sociedad, bueno, hemos visto la pandemia, nos ha vuelto más humildes, pero en general creo que somos generaciones bastante arrogantes, somos generaciones muy cómodas, somos generaciones que ponemos primero nuestras prioridades que las de un bien común, por ejemplo, y en ese sentido siento que si bien se volverá a Quevedo, quizás el camino va a ser un poquito más sinuoso, ¿no? Y finalmente, Edmundo, yo no he mencionado y abro camino, espero que otra gente se anime a hacer estos estudios, la influencia maravillosa de Quevedo en otros poetas y escritores, ya sea de poesía como de prosa. Pensemos que García Márquez tiene este libro con el título, ayúdenme por favor, tiene el título de uno de los poemas de Quevedo, se me acaba de ir. Muerte constante más allá del amor. Exactamente, exactamente. Entonces, siempre Quevedo llega de alguna manera, ya sea en la prosa o en la poesía. Entonces, tampoco se ha hecho un análisis de mujeres y yo encuentro que hay muchísimas mujeres en las que se hallan estos hilos, estas sombras, estas fibras quevedianas, ¿no? En el caso de José Emilio Pacheco es casi obvio ese diálogo, ¿no? Y quizás Hernán podría ayudarnos. Hernán tiene esta antología de José Emilio, ambos hemos coincidido con él en Maryland, y bueno, pues hay este Ubisunt, el famoso Ubisunt que mencionaba Hernán. ¿Dónde están? ¿Dónde están las cosas que se han quedado en el pasado y que hoy no las vemos más, ¿no? En José Emilio hay una nostalgia, pero desgarradora también, ¿no? No sé qué piensas, Hernán. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bien, muy bien expresado. Sí. La nostalgia en José Emilio es una clave, ¿no? de su obra, sin duda. Sí. Yo no sé, Edmundo, si a ti se te ocurre algún escritor Te referías contemporáneo que... a escritores contemporáneos. Sí, no sé si alguno de ustedes Ah, se le ocurre. Adelante. hay un poeta español, perdón, un poeta chileno que me gusta mucho y que creo que trabaja la cuestión conceptual muy bien eh, y en la que se puede detectar lo quevediano ahí es en Germán Carrasco, pero después no me animaría a mencionar a otros autores. Yo creo que tendríamos también que indagar en España, ¿no? Hacer una búsqueda y seguro que vamos a sorprendernos gratamente porque ahí sí que Quevedo es una presencia verdaderamente, ¿no? Sin duda, sin duda. Y tú claro, hablado de los autores que más explícitamente son deudores de Quevedo, pero también sorprende, ¿no?, que hayas podido situar en la genealogía quevediana a esos otros que parecieran apartarse, ¿no?, en sus estrategias, en su sensibilidad, en sus poéticas, ¿no?, como Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, incluso Federico García Lorca, que está más cerca de Góngora
de Quevedo. ¿Cómo podrías justificar estos enlaces o explicarlos, mejor dicho, explicar esta conexión con la poética simbolista de Antonio Machado, con un poeta, ¿no?, conceptista, ¿no?, tan alejado, ¿no?, en principio de la sensibilidad? Sí, como yo había mencionado en mi presentación, hay muchísimas maneras de aproximarse a Quevedo, eso es lo grandioso, ¿no? No solo su estilo, su concepto, porque hemos visto que Quevedo también muchas veces escribe como Góngora, ¿no? Entonces hay muchos puentes que se pueden analizar. En el caso de Juan Ramón Jiménez, uno de los factores, hay muchos, pero solamente voy a mencionar este, que me llamó mucho la atención, fue que Jiménez tiene esta percepción de que uno va cambiando a cada momento. Es decir, él besa a su mujer, pero la mujer que besa ya no es la misma el siguiente momento. Entonces hay como un transcurrir del tiempo, hay un cambio en las personas por circunstancias o por segundos incluso, que me parecía que iban muy bien con Quevedo, ¿no? Tiene Jiménez ese verso, creo que dice, no, dormida no te beso, como diciendo, no, si tú estás dormida no eres la mía, ¿no? No eres mi mujer. Entonces, me impactó mucho la idea de que vamos cambiando. Y eso es muy fuerte en Quevedo, ¿no? Este uso de la figura que la aprendí contigo en clases, Hernán, poliptotón, es algo que siempre lo manejo y lo tengo y sin duda es una de mis figuras favoritas. Yo creo que se aplica muy bien también, ¿no? Y bueno, en el caso de los otros poetas, estoy pensando ahorita en Gerardo, Diego, con la fábula de X y Seda, si no me equivoco, si estoy bien con el título, tú me corregirás, que es un poema más bien cubista, ¿no? Pero está siguiendo todo ese orden de lo material, de lo orgánico, de esa reconfiguración del símbolo que se está produciendo. Entonces, si bien probablemente los temas o incluso las poéticas no sean tan cercanas, sí hay este pasaje, que se va produciendo en cómo se concibe el símbolo, en cómo se estructura el poema, pero creo que una de las cosas que unifica todos estos, y por eso los he escogido, es porque hay una profunda sinceridad en todo lo que dicen y escriben. Por ejemplo, esta revista de 2 números que publicaron Vallejo y Juan Larrea, Favorables, París, Poemas, ahí se habla mucho de la muerte y de la tierra, de ese anclarse en la tierra, el orgánico. Sí, uno pensará, bueno, ¿qué tiene que ver con Quevedo? Pero es la forma también de transmitir esas concepciones, esas formas de vivir, no solo de concebir el poema, sino de vivir. Y creo que esa autenticidad se siente en todos ellos, ¿no? Yo tengo otra pregunta. Creo que dije el título, Muerte constante más allá del amor, pero creo que Sí, es amor constante más allá de la muerte. exactamente, exactamente. Bueno, pensando a mí una cosa de las que más me gustó de tu trabajo, por ejemplo, la forma en que, no sé, como tú decías, si uno ve desde afuera o sin un acercamiento muy detallado a Darío, Darío podría pensar o parecerte más cercano a Góngora que Quevedo, pero luego vas desbrozando el trabajo de la obra de Darío y comienzas a ver todas las conexiones que existen entre Darío y Quevedo, ¿no? Pienso en este debate o en esa lucha que, que estuvo ahí presente desde el principio entre Góngora y Quevedo, en Quevedo dedicándole estos poemas satíricos a Góngora, ¿no? Lo decía Chocarrero de Córdoba,
y Sevilla, no escribas versos más por Dios, algo así era, ¿no? Y, y nada, ¿cómo fue tu acercamiento ahí a Darío para comenzar a ver ahí en ese, digamos, ver que detrás de esa apariencia gongorista, gongoriana, estaba más bien la presencia tan fuerte de Quevedo como la resaltas en tu obra? Mira, debo comenzar confesándote algo. Estaba en una clase precisamente de posgrado y le pregunto a un profesor qué le gustaba más, quién le gustaba más, si Quevedo o Góngora. Y el profesor me mira y me dice, pero ¿por qué tengo que escoger? ¿Por qué tengo que escoger? Me gustan los dos. Y para mí esa fue una respuesta muy reveladora. A veces tenemos esa tendencia de querer irnos por un lado o por el otro y verdaderamente Góngora es magistral. Es decir, tiene unas figuras tan extraordinarias, ¿no? Y no tenemos por qué escogerlo. Yo creo que eso es lo que pasa con Darío. Darío sabemos que ha incorporado en su obra el cancionero completo. O sea, en Darío tú encuentras todo, ¿no? Darío es otro monstruo de la poesía. Pero ¿a qué me ha llevado Edmundo? Que él habla en sus preliminares, habla mucho de Quevedo, lo menciona como el grande, como el gran abuelo, es decir, es un poquito más deferente con Quevedo que con Góngora, a quien con absoluta seguridad él admiraba. Entonces, eso me fue llevando a esta lectura comparada de los poemas y a darme cuenta cuánto en común había en ambos, en ese sufrimiento, sobre todo en la parte de la sacralización, desacralización, de la parte íntima que muestras, que es público, ¿no? Y como que fue tomando mayor cuerpo. Y una de las cosas que también apela muchísimo a Darío es ese famosísimo verso de Quevedo, que si me permiten lo acabo de encontrar, lo voy a leer, ese que dice, voy a traer más aquí el libro, no he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. Pues sepa quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad de Dios severo y la lengua de Dios nunca fue muda. Y Darío tiene algunos versos, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando escribe Ricardo Contreras, Darío escribe, de Quevedo imitar quiero la sabia frase de fuego de sagrado encono y castigar a aquel que nos agravia. También más adelante en un homenaje a Quevedo escribe, hay quien mirar indiferente pudo en nuestra sociedad el desparpajo y en vez de criticar quedóse mudo. Entonces, son así poemas que he ido revisando en toda la obra de Darío que me permitieron comprender que ya no era solamente la forma, solamente el concepto, sino, como te decía, esta figura integral de Quevedo. Y así ya se fueron hilando otras cosas más. Muy bien. Hernán, ¿tú quieres decir algo antes de que terminemos? Estás sin audio, Hernán. Lo dicho, felicidades y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer la lectura y animo a todos a aprender y disfrutar mucho con el libro de Alejandra. A mí, Alejandra, me gustaría que nos hablaras un poco, o sea, bueno, primero quiero agradecer a Edmundo y a Hernán y por supuesto a ti, Alejandra, todos los conocimientos que habéis vertido sobre Quevedo, pero hay una palabra que ha surgido en repetidas ocasiones, yo creo que en las tres intervenciones, que era el cubismo. Tú hablabas del poema de Gerardo Diego, que era cubista, Edmundo hablaba que le gustaba el Quevedo vanguardista, y me gustaría que nos contaras un poco sobre la portada, que tiene mucho que ver con el cubismo, que además yo creo que está ad hoc para hablar de un autor tan poliédrico, ¿no? y tan complejo. Entonces, que nos comentes un poco sobre la portada, que me parece que está muy bien escogida. Te lo agradezco muchísimo. Realmente si hay algo que me encanta del libro es la portada.
Es la portada de Montserrat García Camacho. Creo que la está mostrando Hernán y aquí la muestro yo también. Esta imagen de Quevedo cubista calza muy bien precisamente con todo lo que es su obra, ¿no? Esa obra satírica llena de invenciones, con su pizquita de maldad, pero luego esos poemas en los que se está desgarrando el alma. Entonces, sí, esta es la hermosísima tapa, fue escogida por Fredo Arias de la Canal. Este cuadro que tengo aquí que muestra a Quevedo con Damaso Alonso y con José Emilio Pacheco y con García Lorca, y aquí en el pecho clavado está Vallejo, era la portada inicial. Creo que ambas son muy hermosas, por eso quise compartirla. Este es un cuadro de, tú lo debes conocer, Juan Cristian Laime, es un pintor boliviano a quien yo le agradezco mucho haber hecho este dibujo. Y si me permiten, antes de terminar, es ya la parte un poquito más emotiva, pero les ruego que me den estos segundos. Yo quiero agradecer una vez más a todos los amigos y familiares que están con nosotros esta noche. Sé que nos están viendo de diferentes países y yo les estoy muy, muy agradecida por esto. Pero quiero una nota íntima de gratitud a mis excelentes padres, Rosángela y Rafael, o Connie y Rafa, como los conocen. Sin ellos no hubiera podido hacer ni haber hecho nada. Ellos son mi verdadero impulso y mi fortaleza. Quiero agradecer a mi hermosa hija Valeria y a su papá, mi gran amigo Pablo Montenegro, a mis hermanos Natalia y Raúl, y a toda mi familia queridísima, familia de sangre y de afinidades que son todos ustedes. Juan, muchísimas gracias por este momento tan especial para mí y para todos los que me quieren. No, muchísimas gracias a ti, Alejandra, y gracias a Hernán y a Edmundo por haber aceptado conectarse desde otras geografías, ¿no? Y acompañarnos hoy aquí en La Paz para presentar tu libro. Gracias a los tres. Ha sido todo un gusto, además reencontrarme con Edmundo. Yo no sé si él se acuerda, pero nosotros hace como unos 10 años, 11, coincidimos en la Feria del Libro en Lima. Hace Y no nos 10, vemos sí. desde entonces. Así que ha sido un gusto volver a encontrarte y conocerte a ti, Hernán. Y espero que en un futuro podamos encontrarnos de manera presencial. Así Ojalá. es, ojalá, con Quevedo, con las alas de Quevedo sobre nosotros. Muchas Felicidades, gracias, felicidades, gracias a todos. Alejandra. Gracias a ustedes.